Buenas tardes, mi nombre es Wilson Álvarez. Vamos a desarrollar em, el laboratorio sobre la variación de corriente mediante un potenciómetro. Vamos a utilizar un potenciómetro, un circuito en serie, sí, el cual está conectado a VCC y conectado a un diodo. Mediante el potenciómetro, vamos a variar la resistencia, lo cual pues nos varía la corriente para variar la luminosidad del LED. Bueno, primero vamos a ver la medida del potenciómetro. Tenemos un potenciómetro 5K. Este es un dispositivo pues que tiene tres pines. En los pines eh, de los lados vamos a tener el valor de la resistencia, que en este caso pues sería 5K, 5.1, y de un pin y el centro vamos a obtener la variación. Entonces pues aquí tenemos ya la variación. Si giramos, eh, vamos a identificar que nuestra resistencia cambia. Bueno, listo. Ahora procederemos a medir el voltaje. Entonces ese voltaje lo vamos a medir en el potenciómetro, ¿sí? Vamos a medir el potenciómetro. El voltaje que me da el potenciómetro dependiendo de la resistencia. Recordemos que la resistencia, ¿sí? El voltaje depende de la resistencia. Entonces, por ejemplo, acá tengo 251 voltios. ¿Sí? Si disminuyo la resistencia, entonces pues va a disminuir el voltaje. Si aumento la resistencia, entonces vamos a ver si hacemos una variación de voltaje de la resistencia. Vemos como el LED pierde luminosidad, ¿cierto? Entonces acá nos dice que tenemos un voltaje de 2,58 voltios. Entonces pues por ley de Ohm podemos determinar la corriente. Podemos determinar la corriente sabiendo la resistencia que tenemos y el voltaje. Podemos calcular la corriente. Si hacemos la variación del potenciómetro, entonces aquí que estamos haciendo, disminuyendo la resistencia. Al disminuir la resistencia, ¿sí? Vamos a tener mayor corriente, que va a tener la luminosidad en el LED, va a tener el efecto lumínico en el LED. Bueno, ahora eh, vamos a medir la corriente que pasa por el LED. Recordemos que para la corriente, entonces desenergizamos, sí, abrimos el circuito. Entonces aquí se ve como vamos a abrir el circuito, pasamos nuestro multímetro a corriente y vamos a medir la variación de corriente. Entonces pues ya hicimos este procedimiento. De nuevo energizamos, pero entonces acá la corriente es muy pequeña. Como es muy pequeña no la identifica el multímetro. Entonces vamos a ponerle la máxima corriente. A ver, ya, sí, ya cambiando la luminosidad, miramos que tenemos 0.03 amperios, lo que nos equivale a 30 miliamperios. Aumentando, vamos aumentando,
y lo máximo que tenemos serían 70 miliamperios que están pasando por nuestro LED. Entonces pues ahí podemos observar la luminosidad. Si disminuimos la resistencia, pues vamos a tener menor voltaje en el menor corriente en el diodo LED, pues, y por eso pues no tenemos tanta luminosidad. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y pues acá seguiremos trabajando.